La voluntad absoluta del Padre para sus hijos. Este mes estamos hablando sobre hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Habrá algún hijo de Dios aquí esta mañana? Hemos estado hablando sobre hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Donde usted camina, usted es una hija de Dios. Y los hijos de Dios tienen promesas, ¿verdad? Y usted tiene que sentirse orgulloso, orgullosa de ser una hija de Dios, ¿verdad? Y hoy quiero dejar en el corazón de ustedes esta palabra: la voluntad de Dios o la voluntad absoluta del Padre para sus hijos. ¿Qué es lo que el Padre quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Qué es el deseo? Una cosa es lo que los hijos desean y otra cosa es lo que los padres desean. A veces hay muchas cosas que no se hacen realidad en la vida de los hijos, no porque los padres no quieran, sino porque los hijos no actuaron consecuente en lo que el padre deseaba. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea como padre para nosotros, como hijos? Es importante. El pasaje que está en mención es Lucas, capítulo 15, verso 20. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí hay algo que lo llamamos el error de los hijos. El error de los hijos. ¿Cuál es uno de los errores de los hijos? Uno de los errores grandes de los hijos es creer que ellos están en lo correcto, ¿verdad? Creer que el hijo está en lo correcto. Ese es un error gravísimo de los hijos. ¿Y qué pasa a veces con los hijos? Porque a veces el hijo logra darse cuenta que estaba en lo incorrecto hasta que el tiempo pasa y él está en la condición de padre. Entonces el hijo dice: hasta ahora entiendo lo que mi papá me decía, hasta ahora entiendo lo que mi mamá me decía. Entonces, hasta que el hijo esté en la condición de padre, a veces entonces dice: ahora me acuerdo de mi mamá o de mi papá. Entonces, uno de los errores de los hijos es creer que están en lo correcto. Y uno de los errores de los hijos es creer que él es digno de algo o que no es digno de algo. Porque aquí el hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, aquí es cuando el hijo menor regresa. Aquí ahora el hijo, cuando se fue, él creía que era digno de que su papá le diera la herencia. Ahora que regresa, ahora cree que no es digno de ser hijo. Y estaba tan equivocado cuando se fue como estaba tan equivocado cuando regresó. ¿Alguien me está copiando? Se va y cree que es digno y emberrinchado le dice al papá: quiero que me den la herencia que me corresponde, y porque soy tu hijo y me la tenés que dar. Ahora regresa perdido nuevamente, y ahora le dice al padre que lo reciba, pero que no es digno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que quiere que lo reciba pero que no es digno? Ahora vea esto. Mal respondiendo dijo: Padre, este es el otro hijo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, este es el otro hijo.
Este es el otro hijo que reclama. A él respondiendo y dijo: Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Qué obediente, ¿verdad? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí hay un hijo que cree que es digno más que el otro y que el padre está siendo injusto. O sea, el primero llega y le dice: no soy digno. Ahora el otro le dice que él ha sido obediente. Ahora el otro le dice que es injusto y que él, hijo menor, no es digno y que él sí es digno y que no ha recibido de lo que él se merece. Entonces ve usted cómo los hijos a veces estamos mal ubicados. Vea eso en la relación familiar paterna. Así pasa. Que mi papá quiere más a él, que mi papá quiere más a ella, que con él él es más bueno, que a él lo consiente más, y así surge a veces con los padres, surge con los discípulos, surge con los empleados, surge con todo mundo. Ahí está. Aquí hay alguien que hace un reclamo y él dice: aquel que le estás haciendo una fiesta no es digno. Yo que soy digno, no me haces nada. Y ahí entonces está un momento en el cual nosotros nos damos a la tarea de calificar a otro como no digno de lo que recibe, sea familia o sea cualquier otra persona. No les voy a leer lo que el Padre decide con cada quien, pero el Padre al final a cada uno de ellos los pone en su lugar. Al que le dijo que no era digno, le dijo: ¿cómo me vas a decir eso? No te puedo recibir como hijo y que no seas digno. Y al otro que creyó que estaba siendo injusto le dice: pero lo que pasa es que vos todo el tiempo has estado aquí y que no disfrutes de lo que tenés, eso no es un problema mío, es un problema tuyo. Todo esto es tuyo. No has hecho una fiesta porque no has querido. Pero vea, y ellos vinieron a Jesús. Este es otro cuadro. Este es otro cuadro. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: este es digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Aquí hay un hijo que califica a otro como digno de recibir un milagro. Ponga cuidado esto. Este es otro cuadro. Aquí hay alguien que se arrima. Vea esto. Aquí hay alguien que se arrima a Jesús y le pide un milagro para otro porque lo considera como digno de recibir un milagro. Entonces va alguien y le dice: mira, Jesús, hay un hombre que tiene un problema así, así. Este hombre es digno que le hagas un milagro. Este hombre es digno que le hagas un milagro porque nos construyó hasta una iglesia. Nos construyó una sinagoga. Este era un soldado romano. Nos construyó una sinagoga y entonces él es digno de que le hagas el milagro. Entonces vea esto. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entre debajo de mi techo. Y entonces aquí hay un clavo. Hay alguien que dice: él es digno. Y el otro dice: no soy digno. ¿Alguien entiende? Y Jesús, ellos van y le dicen: maestro, fíjate que hay alguien que es digno de que le hagas un milagro. Y Jesús dice: vamos a ir a hacer ese milagro.
Y cuando va de camino, el que va a recibir el milagro le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi casa. Entonces, ¿qué onda? Si era digno de que le hiciera el milagro, ¿por qué no era digno de que entrara en su casa? Diga conmigo conceptos. A ver, diga conmigo conceptos. Una vez más, diga conmigo: estamos tan cargados de malos conceptos que a veces estorbamos a Dios para que obre todo lo que Él desea. Si le sanó, le pregunto, si le sanó al hijo solo con la palabra, ¿qué hubiera hecho llegando hasta su casa? ¿Alguien me entiende? Los conceptos que tenés de Dios y de quienes te bendicen te pueden quitar más de lo que te imaginas como bendición. Yo me pregunto, si fue bendecido tan solamente con la palabra larga distancia por su fe, ¿qué hubiera ocurrido si lo hubiera dejado entrar hasta su casa? Hay mucha gente que ha elogiado la fe del centurión. Y cuando yo estaba estudiando el mensaje, que hay mucha gente que ha elogiado la fe del centurión, hasta Jesús la elogió. Pero me dice, lo que la gente no sabe es cuántas cosas se perdieron tan solamente por no haber permitido que quien le iba a obrar el milagro llegara hasta su casa. Por creer que él era digno de recibir un milagro en su siervo, pero que no era digno de que entrara a su casa. ¡Qué locura! Los conceptos, ideas erróneas nos pueden quitar lo que Dios tiene. Aquí hay un hijo que se descalifica a sí mismo como no digno. Y ahí entonces uno escucha gente que le pide a Dios: Señor, es que no soy digno de esto. Y esa palabra no digno aparece hasta en el credo. En el credo, aquellos que no fueron católicos no lo saben, pero nosotros que lo rezamos, sí. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De ahí se desprende aquellos que... Entonces, ponga cuidado. No es digno. ¿Quién le dice a usted que usted es digno y que usted no es digno? ¿Quién le califica a usted? ¿Quién le califica para saber qué puede recibir y qué no puede recibir? ¿Quién tiene autoridad para decir quién puede recibir y quién no puede recibir? ¿Quién tiene autoridad para decirle a alguien: él no puede, él sí puede? ¿Quién le ha dado autoridad a alguien para calificar y para descalificar? Porque a veces no solamente nos descalificamos a nosotros mismos, descalificamos a otros. Y dice: ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Dice: todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo que hubieras conseguido lo hubieras conseguido tú mismo? Entonces, ¿por qué presumes como si lo que hubieras conseguido tú mismo? Entonces, ¿por qué se jacta? ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué nos jactamos de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que entendemos? ¿Por qué nos jactamos de lo que creemos que somos? Pablo dice: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? ¿Quién ha dicho? Pero todos tenemos algo por lo cual creemos que somos mejores que otros. Todos. En el trabajo siempre hay alguien que cree que es
la mamacita de Tarzán. En la iglesia siempre hay alguien que cree que es, busque esto que alguien cree que es mejor en los demás. Búsquelo usted en los círculos, la familia, búsquelo en los círculos de trabajo, búsquelo en los círculos religiosos, búsquelo en los círculos, en todos los círculos. Busque y se dará cuenta que siempre habrá alguien que cree que es mejor que los demás. Búsquelo usted en los círculos de la política. Se creen hasta inmortales. Búsquelo y se va a dar cuenta que siempre hay alguien que cree que es mejor. No, vaya usted a las ciudades. El chontaleño cree que es mejor que el segoviano, y el segoviano cree que es mejor que el estiliano. El estiliano cree que es mejor que el leonés cree que es mejor que el masaya cree que es mejor que el de Managua, y los de Managua ni los mencionemos. ¿De dónde es usted? De Managua. Busque usted a la gente por el círculo donde trabaja, la familia que pertenece. Y si nos vamos a los países, todo mundo cree que es mejor. Todo mundo cree que es mejor. Yo estaba escuchando un cuentecito para niños, y era el burro en el bosque. Y es que el burro le ponía defecto a toditito los animales del bosque. Les ponía apodo. Miraba a la jirafa y le decía: no te miras, qué horrible, semejante pescuezo y las grandes orejitas así, qué horrible sos, le decía. Y así en la historia del burro es que le ponía defectos a todo mundo, a todos los animales. Hasta que allá uno de los animales que era de más confianza que él le dijo: ¿sabes qué, burro? Yo soy tu amigo y no te quiero decir, pero vos, como amigo de verdad, te quiero decir que sos el más feo de todos. ¿Cómo le dijo? No te creo. ¿Cómo no? Le dijo: vos porque nunca te has visto en un espejo. Y la historia camina y cuenta que hasta que él llegó y encontró un espejo y se miró y se dio cuenta que en realidad él era el más feo. Entonces Pablo le dice a los corintios: porque de todas las iglesias que él pastoreaba, la más jactanciosa y criticona y incómoda y de todo, la iglesia más complicada se llamaba Corintios. Eran a quienes les predicaba y no les pedía ni ofrenda para que no se lo comieran, y eran los que más se lo comían. Entonces Pablo por eso les dice: ¿y ustedes? ¿Quién les ha dicho que ustedes son mejor que los colosenses, que los tesalonicenses, que los hermanos? ¿Quién les ha dicho que ustedes son mejores? Todo lo que tienen Dios se los ha dado, porque Dios los había prosperado. Entonces todo lo que tienes Dios te lo dio. Les digo, todo lo que ustedes tienen Dios se lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumen como si lo que usted tiene nunca lo recibió de alguien? ¿Usted cree que nunca nadie le ha dado nada? Todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado. Todo lo que usted tiene Dios se lo dio. Entonces usted nunca diga: no he recibido nada. Nunca crea que usted es mejor que los otros. Todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado. Diga conmigo: todo lo que tengo Dios me lo ha dado. Nunca voy a presumir como si nunca he recibido nada. Nunca. Pero vea qué cosa más maravillosa esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿en qué es Dios rico?
por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Diga conmigo, la gracia. Levante sus manos conmigo y diga conmigo, la gracia es un regalo de Dios. No hicimos nada para merecerlo. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer la gracia de Dios? Nada. Nada hemos hecho para merecer la gracia de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en el cielo como de las que están en la tierra. Diga conmigo, nos adoptó. A ver, diga conmigo, nos adoptó y nos hizo hijo según la decisión de su voluntad. O sea que esa fue una decisión de Dios, hacernos hijo. Él decidió hacernos hijo. Él nos hizo hijo y nos dio a conocer su voluntad. Nos llenó de todos los privilegios como hijos, riquezas, perdón, sabiduría, inteligencia, y nos dio a conocer el plan del futuro. ¿Cuántos están alegres por eso? Si es para Él, déselo fuerte. Él nos escogió. Él nos escogió a nosotros. Nosotros no hicimos nada. Entonces tenemos que quitarnos de nuestra cabeza que no somos dignos, o Él no es digno, o Él no se merece, o Él no. Déjele eso a Dios. Y si usted ve que Dios está, y usted ve que el Padre está haciendo fiesta con alguien y usted cree que ese no se merece, esa es decisión del Padre. Y si su jefe de trabajo usted ve que privilegia a alguien, no se moleste. Y si usted ve que alguien que esté en autoridad de usted tiene alguna actitud diferente para otro y usted se molesta, no, esa es decisión de él. Usted esté contento con lo que Dios le dio. Usted esté contento con lo que Dios le ha dado. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? 20%. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? Dice que Él nos hizo, nos adoptó como hijo. Fue la decisión de Él. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de ser hijo de Dios? Esa fue una decisión de Él. Él nos adoptó como hijo y nos dio, vea esto, nos dio riquezas, nos dio perdón, nos dio sabiduría, nos dio inteligencia y nos dio a conocer el plan de su propósito. Hay muchas personas que no entienden lo que Dios tiene para este tiempo. Si usted lo entiende, usted dele gracias a Dios, porque fue una decisión de Dios, darle a conocer a usted el misterio de su voluntad. Entonces usted tiene que darle gracias a Dios porque usted es un hijo de Dios. Diga conmigo, la voluntad absoluta del Padre para sus hijos es bendecirlos. Y eso es usted. Eso somos nosotros. Usted tiene que salir hoy de este servicio con la mente clara que usted es un hijo de Dios
y que usted no hizo nada para merecerlo. Que usted no hizo nada para merecerlo, que yo no hice nada para merecerlo. Porque eso es en la adopción de hijos, es que nosotros no lo éramos, pero Él decidió adoptarnos como hijos. Entonces, si nos adoptó como hijos, entonces yo no tengo que haber hecho nada. Pero hay una cosa: en la adopción de hijos, si usted decide adoptar un hijo, usted le tiene que dar todititos las garantías y recursos que tiene el que no es adoptado. ¿Cuántos saben que somos adoptados como hijos de Dios? ¿Cuántos saben que somos adoptados? Entonces vean esto: en esa adopción de Dios, usted tiene los mismos privilegios que tiene Jesús, el Hijo de Dios. Uy, Dios, ¿usted no se siente contento con eso? Que usted tiene los mismos privilegios que tiene Jesús, el Hijo de Dios, porque Él nos adoptó y nos hizo hijos de Dios. Por eso dice el versículo, los versículos que estábamos leyendo de Efesios: según nos escogió en Él antes. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Diga conmigo: el plan ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo conocía a usted. Dice que nos escogió en Él para que fuésemos santos. Y dice también el otro versículo: según el puro afecto de su voluntad. Dice el otro versículo: el perdón de nuestros pecados, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con todos nosotros en sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el propósito de su voluntad. Dios tiene un plan para este mundo. Dios tiene un plan para este mundo. Nos lo reveló a nosotros, y nosotros le tenemos que decir a otros que Dios tiene propósito para su vida. Porque no podemos quedarnos solo con nosotros. Hay un mundo que no conoce a Dios, y nosotros tenemos que decirle que Dios les ama. ¿Cuántos lo saben eso? Así que hoy voy a pedirle que se ponga de pie.